no se olviden de registrar su asistencia en el chat. Verifiquen en este caso su asistencia dentro de Excel. Fred Alcibar. Presente. ¿Qué tal, Fred? Noelia Cedillo. Amy Choice. Presente. Listo, Amy. Nicole Chuya. Presente. Listo, Nicole. Stephanie Cisneros. Presente. Listo, Stephanie. Dayana Coveña. Génesis Cobos. Presente. Listo, Génesis. María Fienco. Presente. Listo, María. Lady González. Presente. Listo, Lady. Jennifer Guaño. Presente. Listo, Jennifer. Cecilia Guayamabe. Presente. Listo, Cecilia. Andrea Ipanaque. Nicole Jiménez. Presente. Listo, Nicole. Diana Lata. Presente. Listo, Diana. Wanda Leal. Presente. Listo, Wanda. Gerardo León. Presente. Gerardo. Brigitte Lindau. Presente. Listo, Brigitte. Kenia Miranda. Nicole Montes de Oca. Presente. Listo, Nicole. Daniela Nazareno. Presente. Listo, Daniela. Jennifer Parra. Presente. Listo, Jennifer. Melanie Pico. Saidit Pizarro. María Ronquillo. Presente. Listo, María. Edwin Santana. Presente. Listo, Edwin. José Zambrano. Presente. Listo, José. Listo, nos está faltando Noelia Cedillo, que parece que tiene problemas de conexión. Presente. Ah, ya se conectó. Chévere, porque la vi como 3 veces conectada. Y todavía me aparece en conexión Noelia. Ya. ¿Quién más falta? Falta Diana Coveña, nos está faltando André Panaque, Kenia Miranda, Melanie Pico y Saidit Pizarro. Listo, chicos, vamos a empezar. Dentro del modo tienen una plantilla, descargue esta plantilla, que con esa es con la que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ver un presupuesto del efectivo, vamos a determinar en este caso, de acuerdo a nuestras ventas, vamos a darle crédito a nuestros clientes. Para este ejercicio que vamos a realizar, vamos a considerar que vamos a darle un 100% de crédito a nuestros clientes, nos compran mercadería y del total de la mercadería que nos están comprando, vamos a darle un crédito del 100%. Entonces, en este caso no le vamos a cobrar nada en efectivo, vamos a cobrar luego de un tiempo. Misma situación que se da cuando nosotros compramos mercadería en este caso. Entonces, ingresa el modo y descargue, en este caso a la plantilla. Vamos a ver primero la parte teórica, el enunciado, en este caso el ejercicio, y luego de esto ya procedemos a realizarlos todos en Excel. Si tienen alguna duda, me indican para poder hacer la corrección dentro del ejercicio, ¿ya? Profesor, sobre la asistencia, Pizarro. Saidit, a ver, Saidit, ya, listo, Saidit. Una super.
Listo, chicos. En este caso, vuelvo y repito, vamos a hacer un presupuesto al efectivo, vamos a hacer un flujo de caja, en este caso, de acuerdo a las ventas que vamos a proyectar, de igual manera, y vamos a determinar si al final, dentro de este flujo, nosotros tenemos superávit, si tenemos algún déficit, en qué momento lo tenemos, y para que se tomen las acciones respectivas con respecto a la operación que va a realizar. Ahora, el presupuesto de efectivo es una herramienta primordial en la planeación financiera a corto plazo. Permite al administrador financiero identificar las necesidades y las oportunidades financieras de corto plazo. Además, le indica la necesidad de contratar préstamos a corto plazo, en caso que tenga algún tipo de déficit, y además es una forma de identificar la brecha que puede existir entre los flujos de efectivo, ya sean de ingreso o de salida que usted tenga dentro de sus operaciones. Cobranza de efectivo es lo primero que vamos a calcular en este caso. Todas las entradas de efectivo para el ejercicio que vamos a realizar en la compañía Zambrano provienen de la venta de electrodomésticos. Por consiguiente, su presupuesto de efectivo tiene que comenzar con el pronóstico de las ventas del año próximo. Vamos a hacerlo por trimestres en este caso. Ahora, vamos a hacer una proyección de las ventas, de lo que queremos que sean las ventas el próximo año, y lo vamos a dividir por trimestres. ¿Ya? Cobranza de efectivo, que estamos indicando en la cobranza del efectivo, estamos indicando que los ingresos o las entradas de efectivo que tiene la compañía Zambrano provienen de la venta de electrodomésticos. ¿Ya? El ejercicio fiscal de la compañía Zambrano empieza el 1 de enero. Usted puede ver, ahí tenemos las ventas, en este caso en millones de dólares. Tenemos para el primer trimestre 100 millones, para el segundo 200 millones, en el tercero 150 y en el cuarto 100 millones. Sus ventas son estacionales y en general son muy altas en el segundo trimestre debido a la incidencia del Día del Padre y Día de la Madre, fechas en las que se incrementa la cantidad de electrodomésticos que se venden. No obstante, la empresa vende a tiendas de departamentos a crédito y las ventas no se generan o no generan en este caso efectivo de manera inmediata, por cuanto vendemos a crédito. Este efectivo nos ingresa a nosotros, en este caso se recauda después cuando se cobran las cuentas por cobrar. La compañía Zambrano tiene un periodo de cobranza de 90 días. En este caso, 90 días, un trimestre, quiere decir que las ventas de un trimestre yo las cobro al siguiente trimestre. El 100% de las ventas se cobran al siguiente trimestre. En otras palabras, la cobranza, dentro del archivo de Excel que usted tiene, debe observar que está la palabra cobranzas, y ese rubro va a ser igual a las ventas ¿de qué? Del trimestre pasado. La compañía Zambrano, repito, tiene un periodo de cobranza de 90 días. El total de mis ventas van a ser a crédito, por lo cual lo que voy a registrar dentro de mi cobranza del dinero que me ingresa va a ser lo correspondiente a las ventas del trimestre anterior. Esta relación implica que las cuentas por cobrar al final del por ejemplo, del trimestre pasado, van a ser iguales a las ventas del trimestre pasado. Suponemos que las ventas del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior fueron de 100 millones de dólares. ¿Por qué les doy este dato? Porque, por ejemplo, al momento que yo voy a registrar mi cobranza del primer trimestre, yo necesito saber cuáles fueron mis ventas del último trimestre del año anterior para registrar mi valor de cobranza, el valor que estoy cobrando. Recuerden que en este caso, mis ventas son a crédito y lo que yo cobro, en este caso corresponde a mis ventas del trimestre anterior. Entonces, para el primer trimestre yo necesito este dato, el primero que les estoy indicando, que las ventas del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior fueron de 100 millones. Sabemos que las cuentas por cobrar al final, en este caso, del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior ascendían a 100 millones de dólares y que la cobranza en el primer trimestre del ejercicio fiscal en vigor es de 100 millones. Las ventas del primer trimestre del ejercicio fiscal en curso son de 100 millones, se suman a las cuentas por cobrar, pero a la vez se restan 100 millones, en este caso, que corresponden a la cobranza. Por consiguiente, la compañía Zambrano, al término del primer trimestre, con cuentas por cobrar de 100 millones de dólares, la relación básica va a ser, en este caso, cuentas por cobrar finales, cuando queremos sacar este resultado, las cuentas por cobrar finales van a ser iguales a las cuentas por cobrar iniciales, más las ventas, menos la cobranza.
tengan en cuenta este dato porque el día miércoles vamos a hacer un ejercicio donde no vamos a cobrar, no vamos a cobrar el 100% de mi venta del trimestre anterior. En el ejercicio que hacemos el día miércoles, en este caso, se va a vender una parte en efectivo y otra parte a crédito. Para este que estamos a hacer hoy, el total de mis ventas son a crédito. Por lo tanto, mi cobranza va a corresponder a mi venta del trimestre anterior. Un poco confuso, pero que cuando lo hagamos en Excel les va a quedar de pronto más claro. ¿Ya? Se presenta la cobranza, en este caso de la compañía Zambrano, para los próximos 4 trimestres. Aunque en este caso la cobranza es el único origen de efectivo, no siempre sucede así. Otros orígenes de efectivo podrían incluir la venta de activos, ingresos provenientes de inversiones y financiamiento a largo plazo. También lo que les acabo de mencionar, que otro origen de efectivo, en este caso, otro ingreso de efectivo, podría ser si yo vendo una parte al contado y la otra parte a crédito. ¿Ya? Pero vuelvo y repito, eso para el miércoles. Ahora, ¿qué es lo que estamos llenando en este caso, chicos? Tenemos las ventas que es con el valor inicial, lo que yo les voy a dar, las ventas del primer trimestre, del segundo, tercero y del cuarto. Lo que necesito calcular es la cobranza y mi cobranza, vuelvo y repito, corresponde a mis ventas del trimestre anterior. Dato inicial que les di para registrar en este caso, la cobranza del primer trimestre, es el valor que yo vendí en el último trimestre del año anterior. ¿Cuánto era el valor? Era de 100 millones. Por lo tanto, mi cobranza de efectivo, el valor que está ingresándome de efectivo, este primer trimestre es ese valor, esos 100 millones. Luego, en el segundo trimestre, registro los 100 millones que corresponden a mis ventas del primer trimestre. En el tercer trimestre, ¿qué registro en cobranza? Registro los 200 millones que yo vendí en el segundo trimestre. Recuerden que estamos dando crédito, en este caso, 90 días, y el total de mis ventas son a crédito. Cobranzas de efectivo en el cuarto trimestre de 150 millones. ¿Por qué? Porque corresponde a mis ventas del tercer trimestre. Luego registramos nuestras cuentas por cobrar iniciales. En este caso, el valor que registro en mi cuenta por cobrar al iniciar el semestre, el trimestre, corresponde a mis ventas del trimestre anterior. Es el mismo valor en este caso. ¿Por qué? Porque todas mis ventas son a crédito. Esta situación no se da cuando yo vendo una parte al contado y otra parte a crédito. Por lo tanto, cuentas por cobrar iniciales corresponden a 100 millones porque son mis, en este caso, el valor de mi venta del último trimestre del año anterior. Lo mismo sucede en el segundo trimestre, corresponde a mi venta del trimestre anterior, esa era mi cobranza porque estoy dando 100% de crédito. Lo mismo sucede en el tercer trimestre, 200 millones, porque corresponde a mi venta del segundo trimestre. Y por último, 150 que corresponde a lo mismo que vendí en el tercer trimestre, puesto que es todo a crédito. Ahora, cuentas por cobrar finales. ¿Cómo saco este valor de cuentas por cobrar finales? Cuentas por cobrar finales, abajo usted tiene fórmula. Indicamos que las cuentas por cobrar finales van a ser igual a mi cuenta por cobrar inicial más mi venta y menos mi cobranza. Para el caso del primer trimestre, en este caso, ¿cuánto es su cuenta por cobrar inicial? 100 millones. Más su venta, que es de 100 millones, tenemos 200, y a esto le resto mi cobranza, lo que estoy cobrando, en este caso que es de 100 millones. Como resultado tengo que mis cuentas por cobrar para el primer trimestre es de 100 millones. Al segundo trimestre hago lo mismo. Cuentas por cobrar iniciales, 100 millones, más mis ventas que son de 200, va a ser igual entonces a 300 millones, menos su cobranza, que corresponde en el segundo trimestre a 100 millones, y tenemos que las cuentas por cobrar finales son de 200 millones. Hago lo mismo para el tercero y para el cuarto trimestre en este caso. Ahora, vamos a considerar los egresos de efectivo. Los egresos de efectivo, en este caso, todas las salidas que tenemos de dinero, y vamos a considerar los siguientes datos. Vamos a tener pagos de cuentas por pagar, vamos a tener salarios, impuestos y otros gastos, gastos de capital y gastos de financiamiento a largo plazo. Para el caso de las cuentas por pagar, se trata en este caso de pagos por bienes y servicios como las materias primas. Por ejemplo, si usted se dedica a la fabricación de un producto, lo que usted va a registrar dentro del pago de cuentas por pagar será el valor que usted tenga que pagar por la adquisición de la materia prima. Si usted se dedica a la comercialización, a la compra y venta,
sería en este caso el valor del inventario de la mercadería que usted adquirió. En general, estos pagos se efectúan después de las compras, las cuales a su vez dependen de la proyección de las ventas. En el caso de la compañía Zambrano, vamos a suponer que nuestros pagos van a ser iguales a las compras del trimestre pasado. Y mis compras, en cambio, van a ser el 50% del pronóstico de ventas del próximo trimestre. Entonces, para llenar mis compras, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que corresponden al 50% del pronóstico de ventas del próximo trimestre. Entonces, por ejemplo, para registrar mis compras en el primer trimestre, registro 100 millones. ¿Por qué? Porque estos 100 millones son el 50% de lo que estamos pronosticando que se va a vender en el segundo trimestre. Estos 75 millones, ¿a qué corresponde? Corresponde al 50% de lo que estoy pronosticando para el tercer trimestre. ¿Ya? Estos 50 millones corresponden ¿a qué? Al 50% de lo que pronostico al siguiente trimestre. Ahora, aplicaciones del efectivo. Dentro de mis aplicaciones del efectivo, mis salidas de efectivo, voy a considerar los pagos. Mis pagos corresponden ¿a qué? A mis compras del trimestre pasado. Entonces, ¿de dónde saco yo estos 50 millones? Corresponden a mis compras del trimestre pasado. ¿Cuánto compré el trimestre pasado? No tengo ese dato aquí, pero conociendo que yo compro un 50% del pronóstico de ventas del próximo trimestre, ¿cuánto es mi venta del primer trimestre? 100 millones. Entonces, lo que compré yo en el último trimestre del año anterior tiene que haber sido un 50% de lo que pronostiqué al primer trimestre de este año. Entonces, vendrían a ser 50 millones. Por lo tanto, mi pago es igual a estos 50 millones. ¿Ya? Que es, en este caso, el 50% de lo que compré en el primer trimestre. En el caso del segundo trimestre, estos 100 millones, ¿de dónde salen? Corresponden al 50% de, en este caso, bueno, en este caso el pago es igual a las compras del trimestre pasado. Y estas compras del trimestre pasado, ¿qué son? Recuerden, el 50% de lo que pronosticamos vender, en este caso, en el segundo trimestre. Entonces, estos 100 millones del segundo trimestre corresponde ¿a qué? A sus compras del primer trimestre. ¿Ya? En el caso del tercer trimestre, estos 75 millones corresponden ¿a qué? A sus compras del segundo trimestre. Y estos 50 millones de cuentas por pagar corresponden ¿a qué? Corresponden a sus compras del tercer trimestre. ¿Ya? Ahora, vamos a registrar los salarios, impuestos y otros gastos. Esta categoría incluye todos los demás costos normales de las actividades de la empresa que requieren salidas de efectivo. Por ejemplo, a menudo se considera que la depreciación es un costo normal de la empresa, pero recordemos que la depreciación no requiere ningún desembolso de efectivos, por lo tanto no lo registramos. Para nuestro ejercicio vamos a considerar que salarios, impuestos y otros gastos corresponde al 20% de las ventas. Entonces, salarios, impuestos y otros gastos para el primer trimestre serán de 20 millones porque corresponden al 20% de mis ventas. Mis ventas fueron ¿de cuánto en el primer trimestre? 100 millones. 20% de 100 millones, 20 millones, que es lo que tengo registrado en salarios, impuestos y otros gastos. En el segundo trimestre tengo 40 millones. ¿Por qué? Porque corresponden al 20% de mis ventas y mis ventas en el segundo trimestre fueron de 200 millones. ¿Ya? Lo mismo hacemos con el tercer trimestre, es el 20% de qué? De mis ventas, y mis ventas fueron en el tercer trimestre de 150 millones. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Vamos con los gastos de capital. Dentro de los gastos de capital, en este caso se trata de pagos en efectivo por activos de larga vida. La compañía Zambrano planea realizar un gasto de capital muy importante durante el cuarto trimestre. Este pago va a ser, o este gasto va a ser ¿de cuánto? De 100 millones. Entonces, dentro del primer trimestre no registro nada, dejo en cero. Dentro del segundo y el tercero, la misma situación, inversión en activos fijos, ninguna, pero en el cuarto trimestre sí estoy haciendo una inversión, la cual corresponde a 100 millones. Entonces yo tengo, dentro de mi cuarto trimestre, que registrar esa inversión de 100 millones
de las que estoy realizando. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. En este caso corresponde a mis gastos de financiamiento a largo plazo, que vamos a registrar. Esta categoría incluye los pagos de intereses y principal. Al hablar de principal estamos hablando del capital, sobre los préstamos pendientes a largo plazo y los pagos de dividendos a los accionistas. Para nuestro ejercicio vamos a considerar que estas corresponden a un valor fijo de $10 cada trimestre. Bueno, 10 millones realmente cada trimestre. Por lo que en gastos de financiamiento a largo plazo, intereses y dividendos, voy a registrar automáticamente 10 millones para el primer trimestre, 10 para el segundo, 10 para el tercero y 10 para el cuarto. Por último, el pronóstico, en este caso del total de egresos de efectivo, va a ser la suma de estas salidas de efectivo. Las aplicaciones del efectivo, recuerda, aplicación es la disminución, en este caso, del efectivo, y son todos estos pagos, lo que corresponde al pago de cuentas por pagar, a lo que pagamos de salarios, a lo que pagamos de inversión en activos fijos, a nuestro gasto de financiamiento. ¿Ya? Sumo estos valores y tengo que el total de, en este caso, de egresos de efectivo, total de aplicaciones del efectivo o disminución del efectivo para cada trimestre es, en el caso del primero es 80, en el segundo trimestre es 150, en el tercero es 115 y en el cuarto es de 180 millones. Luego de que ya tengo mis salidas de efectivo, las aplicaciones del efectivo, en este caso voy a calcular mi flujo neto de efectivo. ¿Cómo calculo mi flujo neto de efectivo? En este caso necesito registrar mis entradas de efectivo menos mis salidas de efectivo. Dentro de entradas de efectivo, ¿cuál es el valor que vamos a registrar? Vamos a registrar el valor de la cobranza, aquello que cobramos. Esa es mi entrada de efectivo. Entonces recuerden, sus cobranzas nosotros teníamos, en este caso, teníamos para el primer trimestre 100, para el segundo 100, para el tercero 200 y para el último 150. Que es lo que estamos registrando en este caso aquí. Total de entradas de efectivo, están registrados los valores de cobranza para el primero hasta el cuarto trimestre. Mis salidas de efectivo, aquellas que acabo de calcular dentro de las aplicaciones del efectivo, 80, 150, 115, 180, ¿ya? Y para obtener mi flujo de efectivo, ¿qué es lo que hago? Hago sencillamente una resta. Estoy restando mis entradas de efectivo menos mis salidas de efectivo. Entonces, mi flujo neto para el primer trimestre será de 20 millones. Para el segundo trimestre será de menos 50 millones. Tengo un valor negativo, en este caso un déficit. Para el tercer trimestre tengo 85, valor positivo. Y para el último tengo un valor negativo de 30. Ahora, yo necesito... Profe, dígame. disculpe, ¿puede repetir la parte de cómo saca el cálculo del flujo neto de efectivo? Claro, el flujo, igual lo vamos a ver en Excel. El flujo neto de efectivo va a ser la diferencia, en este caso, de sus entradas de efectivo menos sus salidas de efectivo. Dentro de entradas de efectivo, nosotros vamos a registrar los valores que hicimos el cálculo a inicios, el cálculo de la cobranza, lo que nosotros hemos cobrado. Recuerden que nosotros cobramos cada trimestre el valor de las ventas del trimestre anterior. Entonces, por ejemplo, nos vamos al primer cuadro que teníamos, la cobranza, y nosotros tenemos que las cobranzas de efectivo para el primer trimestre es de 100 millones, para el segundo 100, para el tercero 200 y para el cuarto es de 150. Entonces, eso es lo que vamos a registrar en sus ingresos, en este caso, las entradas de efectivo, ¿ya? Las salidas de efectivo son las aplicaciones o las disminuciones de efectivo, los pagos de efectivo o egresos de efectivo que hemos tenido, que acabábamos de calcular, ¿ya? En este caso, lo que tenemos aquí, el total de aplicaciones de efectivo, que teníamos 80 para el primer trimestre, 150 para el segundo, 115 para el tercero y 180 para el cuarto. Esas son sus salidas de efectivo. Entonces, aquí tenemos que el total de salidas de efectivo corresponde a 80, 150, 115, 180 para cada uno de los trimestres. Mi flujo de efectivos neto va a ser ¿qué? La diferencia. Voy a restar nada más estos valores. Para el primer trimestre y el tercero tengo valores positivos y para el segundo y el cuarto tengo valores negativos. Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito, esto es una operación comercial o son transacciones que corresponden a un año, voy a calcular mi saldo acumulado de excedentes de efectivo. ¿Cómo hago este cálculo? En primer lugar, para el primer trimestre va a ser el mismo valor
que yo obtuve de flujo neto. Van a ser los mismos 20 millones. Para el caso del segundo trimestre, ¿qué necesito hacer? Necesito considerar mi flujo de efectivo neto del segundo trimestre, el cual es un valor negativo de 50, más, en este caso, mi saldo acumulado de excedente de efectivos, el valor positivo que obtuve en el trimestre anterior. Por lo tanto, me da un valor negativo ahora de 30 millones. La diferencia en este caso de lo que usted obtuvo entre su flujo de efectivos neto del segundo trimestre menos el saldo acumulado que usted tenía del primer trimestre, que era un valor positivo. Por eso tengo en este caso, segundo trimestre, saldo acumulado, valor negativo de 30 millones. Para el caso del tercer trimestre, en este caso hago lo mismo. Mi flujo de efectivo neto del tercer trimestre más, en este caso, mi saldo acumulado del segundo trimestre. Como tengo un valor positivo en el tercer trimestre de 85, en este caso se va a producir una diferencia porque arrastro del segundo trimestre un saldo acumulado negativo de 30 millones. Como resultado, mi saldo acumulado del tercer trimestre es de 55 millones. Hago lo mismo para el cuarto trimestre y tengo los 25 millones. Por último, Zambrano ha establecido un saldo mínimo de efectivo para operaciones, en este caso de 5 millones de dólares. ¿Para qué considero estos 5 millones? Para facilitar las transacciones, para protegernos, en este caso, de contingencias inesperadas y para mantener saldos compensatorios en los bancos en los que tengo cuenta. Lo cual significa que tenemos, en este caso, un faltante de efectivo en el segundo trimestre. Ya vamos a determinar ese faltante de efectivo que tenemos. Ahora, nosotros tenemos un saldo mínimo de efectivo. Este saldo mínimo es el valor que necesitamos para continuar nuestras operaciones de manera normal. ¿Cuánto hemos estimado? Un valor de 5 millones cada trimestre. Ahora, voy a calcular, en este caso, si yo tengo superávit o tengo un déficit financiero acumulado. ¿Cómo calculo esto? Me voy al valor del primer trimestre, lo que tengo en mi saldo acumulado de excedentes efectivos, que es de 20 millones, y le resto los 5 millones que necesito para cubrir mis operaciones. En este caso, yo tengo dentro del primer trimestre, tengo un superávit financiero de 15 millones. En el caso del segundo trimestre, tenemos un saldo acumulado de ¿cuánto? Negativo de 30 millones. Como necesito además 5 millones para mis operaciones, se suman estos valores negativos. Yo tengo en este caso que tengo una necesidad o tengo un déficit, en este caso financiero, de 35 millones. Para el tercer trimestre, en este caso, tengo un saldo acumulado de 55 millones positivo, menos los 5 millones que necesito como saldo mínimo de efectivo para mis operaciones, me da que tengo un superávit de 50 millones. Y por último, la misma situación, tomo mi saldo acumulado de excedente efectivo del cuarto trimestre, que es 25, le resto lo que necesito para hacer mis operaciones normales, para que continúen operando con normalidad, que es de 5 millones, y tengo en este caso un superávit de 20 millones. Únicamente en el segundo trimestre necesito ver alguna alternativa, en este caso para cubrir ese flujo negativo que tengo, esos 35 millones de negativos que voy a tener que cubrir. De pronto tengo que hacer dentro de mis pagos, debo pedir de pronto que me den una extensión de crédito, atrasarme un poco más de pronto en el pago de sueldos, en mis pagos a los proveedores, o tener algún tipo de financiamiento para no tener, en este caso, este saldo negativo. Eso es a la conclusión que deberíamos llegar. Ver en qué trimestre, si lo hemos dividido por trimestre, como en este caso, en qué trimestre de pronto tengo una deficiencia, tengo un déficit, y yo voy a necesitar buscar la manera de conseguir la liquidez necesaria para que esto no afecte a las operaciones de mi negocio. Listo, chicos, ahora sí, vamos a hacerlo en Excel. Abran su archivo de Excel y lo vamos a realizar ahí. Listo, chicos, aquí tienen su archivo de Excel.
Esto es lo que ustedes tienen, que están los datos, y lo que yo les doy al iniciar las ventas en millones de dólares. Puede ser en miles, puede ser de pronto en dólares nada más, ni en millones ni en miles. ¿Qué es lo primero que yo necesito registrar? Va a ser mi cobranza. Voy a ponerme a leer en los datos, y dentro de los datos me indica que la compañía Zambrano tiene un periodo de cobranza de 90 días. Por lo tanto, el 100% de mis ventas se van a cobrar al siguiente trimestre. En otras palabras, la cobranza va a ser igual a ¿qué? A mis ventas del trimestre pasado. Entonces, para yo registrar aquí el valor de mi cobranza del primer trimestre, yo necesito saber cuánto eran mis ventas en el cuarto trimestre o en el último trimestre del año anterior. Eso está dentro de los datos. Uno de los primeros datos que me da me indica, suponemos que las ventas del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior fueron de 100 millones. Entonces, registro estos 100 millones que corresponden a las ventas, en este caso, del trimestre anterior, para poder registrar mi valor de cobranza, en este caso, perdón, del primer trimestre. ¿Cuánto es mi cobranza? Recuerde que nosotros damos crédito y lo cobramos a 90 días. Por lo tanto, mi cobranza va a ser igual al valor de mi venta del último trimestre. En este caso, cuarto trimestre del año anterior es de 100 millones. Ponemos igual, seleccionamos y arrastramos la fórmula. Ya tenemos ahí nuestra cobranza de efectivos para cada uno de los trimestres, ¿ya? Del primero al cuarto. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿qué hizo? Se me quedó la pantalla. Ya no hay problema. ¿Qué es lo que hicimos? Una vez que ya registramos el valor que está dentro de los datos, que es el de, en este caso, mi venta del último trimestre del año anterior, yo registro mi cobranza. ¿Cuál es mi cobranza? El valor que estoy cobrando al efectivo. En este caso, de mis cuentas por cobrar. Se supone que toda la mercadería la doy a crédito, por lo tanto, mi cobranza va a ser igual a los 100 millones que yo vendí en el último trimestre del año anterior. ¿Qué es lo que hice de ahí? Sencillamente arrastrar la fórmula, porque mi cobranza del segundo trimestre va a ser igual a ¿qué? A mi venta del primer trimestre. Mi cobranza del tercer trimestre de 200 millones va a ser igual a ¿qué? A mi venta del segundo trimestre. ¿Ya? Ahora, cuentas por cobrar iniciales. ¿Qué hacemos con nuestras cuentas por cobrar iniciales? Usted inicia este primer trimestre y ¿cuánto es su cuenta por cobrar inicial? Lo que usted, en este caso, vendió en el trimestre anterior, puesto que todo lo que vendemos es a crédito. Entonces, vamos a registrar, ¿qué cosa? El mismo valor de mi venta del año anterior, del último trimestre del año anterior. Esto está idéntico a la cobranza, pero ¿por qué razón? Porque en este caso estoy trabajando como que todo es a crédito. El día miércoles, vuelvo y repito, vamos a trabajar como que una parte usted vende al contado y otra parte la vende a crédito. Ahora, cuentas por cobrar finales. ¿Cómo saco mis cuentas por cobrar finales? ¿Qué me indica la fórmula? Me indica, en este caso, que mis cuentas por cobrar finales van a ser igual a mis cuentas por cobrar iniciales, que fueron de 100 millones, más su venta en ese primer trimestre, que es de 100 millones, y menos lo que hemos cobrado, menos la cobranza. Tenemos que nuestras cuentas por cobrar finales para el primer trimestre de 100 millones, arrastro la fórmula y ya tengo los valores para el segundo, para el tercero y para el cuarto. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe, pero una consulta. ¿Correcto por? ¿Perdón? Profe, repite la última parte, porfis. Las cuentas por cobrar finales. Sí, por favor. Ya, claro. Aquí abajo está la fórmula. Usted puede ver, aquí indica cuentas por cobrar finales. Va a ser igual a ¿qué? Vamos a poner igual. Cuentas por cobrar finales es igual a nuestras cuentas por cobrar iniciales, que es de 100 millones, más sus ventas, son de 100 millones, y menos su cobranza. ¿Cuánto es su cobranza? 100 millones. ¿Ya? Arrastro la fórmula y listo. Ya. Profe, le consultaba a usted. Dígame. Usted decía, por ejemplo, en el segundo ítem que cuenta por cobrar inicial, que eso era dependiendo si eran a crédito. Correcto. Y si no fuera a crédito, ¿cómo lo sacaríamos? ¿De la misma manera? En este caso sería el valor que hayamos nosotros tomado como política de venta. Por ejemplo, eso vamos a hacer el día miércoles.
El día miércoles, por ejemplo, les voy a indicar que nosotros cobramos una parte en efectivo y otra parte a crédito. Entonces, ¿qué iría en sus cuentas por cobrar inicial? El valor que usted tenga, por ejemplo, que sea un 70%. Entonces sería el 70%, en este caso, de su venta del trimestre anterior. En este caso sería, por ejemplo, 70 millones. Eso sería su cuenta por cobrar inicial. ¿Ya? Pero vuelvo y repito, eso lo vemos el día miércoles. ¿Ya? Perfecto, profe. Listo. Si ya estamos hasta ahí, vamos ahora con nuestros egresos del efectivo. En el caso de los egresos de efectivo, nosotros estamos indicando, aquí tengo egresos de efectivo, y indicándonos que los pagos van a ser igual a las compras del trimestre pasado. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, chicos, es registrar las ventas. Nuestras ventas siguen siendo las mismas, así que le puedo poner un igual y selecciono el valor de mi venta del primer trimestre. Arrastro la fórmula y listo, ya tengo la parte de las ventas. Ahora me pide registrar las compras. En egresos, primero me habla del pago. Entonces, todavía no vamos a hacer el pago, lo que vamos a hacer es las compras. Mis compras son igual al 50% del pronóstico de ventas del próximo trimestre. Por lo que yo voy a registrar que mis ventas, le voy a poner un igual, son iguales al 50%. A un ladito usted tiene ese 50%. Aplasta el F4 para que pueda arrastrarlo. ¿Al 50% de qué? Del pronóstico de ventas del próximo trimestre. Entonces yo voy a registrar mis ventas del, en este caso, segundo trimestre. ¿Ya? Estamos hasta ahí. 50%, aplasta el F4 para que lo fije, póngale el multiplicar por y seleccione el valor del segundo trimestre. Compras es igual a 100 millones, porque es el 50% de lo que... 200. De 200, de lo que estamos pronosticando vender en el siguiente trimestre. Arrastre la fórmula y ya tiene los valores. Tiene que para el segundo trimestre 75, que es el 50% de sus ventas del tercer trimestre. Para el tercer trimestre las compras son de 50 millones, que corresponden al 50% de sus ventas del cuarto trimestre. ¿Y qué pasa aquí con mis compras de cuarto trimestre? ¿Qué necesito saber yo? Necesito saber cuánto va a ser mi compra, en este caso, para el primer trimestre del siguiente año. Entonces usted busca entre los datos, al final está ese dato, aquí me indica datos adicionales. Para el siguiente año se pronostica que durante el primer trimestre las ventas sean de 100 millones. Entonces, una vez que ya sé ese dato, registro el valor que espero yo vender en el primer trimestre del siguiente año y ya tengo el valor de mis compras del cuarto trimestre. ¿Ya? Vamos ahora con nuestros pagos. ¿Qué me indican los pagos? Me indica que los pagos son igual a las compras del trimestre pasado. ¿Ya? Entonces, para registrar mi primer pago, yo necesito saber cuánto era en este caso, mi compra del trimestre pasado. Si se mantiene la misma, en este caso, política, ¿qué me indicaba en las compras? Mis compras, ¿qué son? Son el 50% del pronóstico de ventas del próximo trimestre. Por lo que mis compras aquí serán ¿cuánto? El 50% de lo que pronostiqué que iba a vender el primer trimestre. De estos 100 millones. ¿Ya? Entonces, si mis compras, en este caso fueron de 50, en este caso, millones, en el último trimestre o en el cuarto trimestre del año anterior, mi pago va a ser igual a ¿qué? Va a ser a esa compra del trimestre anterior. ¿Ya? Arrastro la fórmula. Me perdí ahí, profe. Ya, ¿en qué parte? ¿Hasta dónde? Ahí justamente el del 50. Aquí, este 50 sí sabe de dónde salió. Sí sé de dónde salió del de arriba, el primer trimestre. Perfecto. Entonces, mis pagos, ¿qué me indica? Aquí me indica, pago es igual a las compras del trimestre pasado. Entonces, el pago va a ser igual a sus compras del trimestre anterior. ¿Ya? Este es el cuarto trimestre del año anterior. Para el segundo trimestre es igual a ¿qué? A sus compras del primer trimestre. Para el tercer trimestre es igual a ¿qué? A sus compras, en este caso del segundo trimestre. Nosotros también nos dan crédito, nos está dando crédito en este caso nuestro proveedor. ¿Ya?
y no estamos pagando asimismo a 90 días. Listo. Vamos ahora con el valor de salarios. ¿Qué me indica en los salarios? Hasta ahí de aquí esta parte ya es fácil, es solo de sacar los porcentajes que me indica. Para el caso de salarios, nos indicaba que corresponden al 20% de las ventas. Entonces, aquí voy a multiplicar mis ventas del trimestre por el 20%. Aquí arribita le había puesto un 0.2, que es el 20%, aplasta el F4 para que se fije, y lo que hacemos es arrastrar la fórmula. ¿Ya? 50% de 100, de 75 y de 50, sí. ¿En cuál? En mis pagos. Perdón, mi 20% sería. Ajá. 20%, sí, 20%. Ya, 20% de nuestras ventas en este caso. Listo. Ahora, vamos con inversión en activos fijos. ¿Qué me indica en los activos fijos? Me indica en este caso que Zambrano planea realizar un gasto de capital muy importante durante el cuarto trimestre. ¿De cuánto es? Es de, en este caso, 100 millones. Inversión en activos fijos para el primer trimestre, 0. Para el segundo trimestre, 0. Para el tercer trimestre, 0. Y para el cuarto trimestre, ¿de cuánto es la inversión? De 100 millones. ¿Ya? Gastos de financiamiento a largo plazo. ¿Qué me indican en los gastos de financiamiento? Me indica en este caso que para nuestro ejercicio vamos a considerar que estas corresponden a un valor fijo de $10 cada trimestre. Entonces, voy a registrar para cada uno de los trimestres un gasto de financiamiento de 10, para el segundo de 10, para el tercero de 10 y para el cuarto de 10. Por último, total de aplicaciones de efectivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todas estas salidas de efectivo desde mis pagos de cuentas por pagar, más el pago de salarios, más la inversión en activos fijos, a pesar de que no tengamos nada, para poder arrastrar la fórmula. Y por último, mi gasto de financiamiento de largo plazo. Entonces tengo que el total de aplicaciones de efectivo, total de salidas de efectivo, por la disminución del efectivo, es igual para el primer trimestre de 80 millones, para el segundo de 150, para el tercero de 115 y para el cuarto es de 180 millones. ¿Listo? Ahora vamos con el saldo ya del efectivo. ¿Cuánto es el resultado que tenemos? Vamos a registrar todas nuestras entradas de efectivo, las cuales corresponden a mis cobranzas únicamente, al valor que estamos cobrando, en este caso nuestras cuentas por cobrar. Voy a poner un igual y voy a seleccionar el valor que dice cobranzas de efectivo. ¿Ya? Arrastro la fórmula. Voy a registrar ahora el total de mis salidas de efectivo. ¿Cuáles son mis salidas? Las aplicaciones, en este caso, de efectivo. El total de mis gastos. Hago lo mismo. Selecciono, arrastro la fórmula. Y mi flujo neto de efectivos va a ser la diferencia entre mis entradas y mis salidas de efectivo. Yo tengo en este caso que mi flujo de efectivo neto para el caso del primer trimestre es de 20 millones. Arrastro la fórmula y puedo observar. Dígame. Profe, ¿cómo es? Disculpe. ¿Qué parte aquí? El total de salidas. Sí, el total de salidas es igual en este caso a ¿qué? Al total de sus aplicaciones, a este valor de aquí. A ese de ahí. ¿Ya? Entonces, acuérdense que aplicaciones son disminuciones del efectivo. ¿Ya? Entonces, total de salidas, pongo igual, selecciono los 80 millones y arrastro la fórmula. ¿Ya? He registrado el total, en este caso, de mis salidas de efectivo. Listo. Mi flujo neto, mi flujo de efectivo neto va a ser igual a ¿qué? A la diferencia entre mis ingresos menos mis gastos, mis salidas de efectivo. Listo, arrastro la fórmula también para cada uno de los trimestres y puedo observar que en el segundo y en el cuarto trimestre tengo valores negativos. Pero recuerden que esto corresponde a operaciones dentro de un año, por lo que necesito ver cuál es mi saldo acumulado de excedentes de efectivo. ¿Cómo saco este saldo acumulado de excedentes de efectivo? Para el caso del primer trimestre va a ser los mismos 20 millones. Para el caso del segundo trimestre, ¿qué hago? En este caso pongo igual. Selecciono mi flujo de efectivo neto para este segundo trimestre, que es un valor negativo de 50 millones,
más, lo voy a sumar con el valor que tengo del saldo acumulado del trimestre anterior. Damos Enter y yo tengo que mi saldo acumulado para el segundo trimestre es de 30 millones. Arrastro la fórmula y tenemos ya ahí el saldo acumulado de, en este caso, tercer trimestre y del cuarto trimestre. Profe, el 20 lo bajo tal cual, ¿no? Sí, póngale un igual y pone porque ese es el saldo o su flujo neto del primer trimestre. Ya. ¿Ya? ¿Por qué se lo baja nomás ese? Porque es el saldo que tenemos recién, bueno, en este año, en este periodo, del que estamos pronosticando. Este va tal cual, porque es el primer saldo que tenemos. En el segundo no, aquí ya como esto es acumulado, entonces yo considero mi flujo de efectivo del segundo trimestre más lo que tengo acumulado del trimestre anterior. En el primero no tendría nada porque no tengo nada acumulado en el anterior. ¿Ya? Ahí lo que hago es arrastrar la fórmula y ya tengo los saldos acumulados para cada uno de los trimestres. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a considerar el saldo mínimo de efectivo, porque en este caso nosotros habíamos establecido, la compañía Zambrano estableció que necesitaba para sus operaciones un valor de 5 millones para facilitar las transacciones, para protegerse de contingencias, etcétera, etcétera. Entonces voy a registrar estos 5 millones, ¿ya? Y voy a determinar en este caso si hay superávit o hay un déficit financiero. ¿Qué hago? Con mis saldos acumulados, voy a restarle en este caso este valor que yo necesito mantener de saldo mínimo de efectivo para mis operaciones. En este caso va a ser igual, mi último valor para determinar si es superávit o déficit, va a ser igual a su saldo acumulado menos su saldo mínimo de efectivo. ¿Ya? Arrastramos la fórmula y listo. Esto es lo último que les pido, porque ustedes me van a tener que responder si es que existe superávit. Menos, profe, disculpa. Sí, menos, porque este es un valor que usted necesita mantener para sus operaciones normales, como el valor que usted necesita tener en caja para cubrir sus pagos. Repita nuevamente, profe, por favor, el superávit. Claro. A ver, estábamos Solo el superávit. hasta aquí. Primero necesito considerar lo que la compañía ha indicado, la compañía de Zambrano, que es el saldo mínimo de efectivo que necesita tener la empresa. ¿Cuánto es ese saldo mínimo? Es de 5 millones. Entonces registramos estos 5 millones para cada uno de los trimestres. ¿Ya? Y para aquí, para determinar el superávit, lo voy a hacer utilizando mi saldo acumulado menos el saldo mínimo que necesito mantener para mis operaciones. ¿Ya? Mi saldo acumulado menos el saldo mínimo que necesito mantener para cubrir mis operaciones. Listo. Yo tengo entonces que para el primer trimestre tengo un superávit de 15 millones. Arrastro la fórmula y veo que en el caso del segundo trimestre aquí tengo yo un déficit. ¿De cuánto? De 35 millones. Pero el tercer trimestre tengo un superávit y el cuarto trimestre también tengo superávit. Entonces, aquí es donde yo debo enfocarme, en este segundo trimestre, donde no voy a tener, en este caso, la liquidez necesaria, y voy a tener que ver cómo hacer para poder cubrir mis operaciones, ya que tengo un déficit de 35 millones en este segundo trimestre. Entonces, algo me voy a trazar, en algo no voy a trabajar. Necesito ver cómo obtener un financiamiento a corto plazo para poder cubrir con las operaciones que tengo en ese segundo trimestre. ¿Ya? Listo, chicos, hasta ahí, esto es lo que ustedes deberían responderme. Hasta ahí queda este ejercicio. El día miércoles continuamos y ya le incrementamos, en este caso, una parte en efectivo y una parte a crédito. Dentro de esta hora sincrónica que ustedes tienen, en este caso, pueden copiar esta hoja, péguenla, cópienla en la siguiente hoja y considérenme qué pasaría si mis ventas en el cuarto trimestre, que es en este caso Navidad, tenemos Black Friday, de pronto se aumentan, en vez de ser de 100 millones, ¿qué pasa si aumentan a 400 millones? ¿Qué es lo que pasa? Tengo déficit, tengo superávit, ¿qué ha sucedido? ¿Ya? Entonces, listo, chicos, hagan eso dentro de esta hora sincrónica. Miércoles les pregunto a ver qué fue lo que sucedió. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta?
no hay preguntas. Si no hay preguntas, nos vemos, Dios mediante, el miércoles. Solo este profe no la va a poner como asignación. No, no les pongo como asignación, solo cámbienlo. Lo aumentamos. Sí, cámbienlo. Gracias. Ya no van a ser de 100, sino que van a ser de 400. Copien la otra hoja y vea qué ha sucedido. ¿Qué es lo que cambió? Ya. Profe, ¿cuándo sube este video? Disculpe. Yo creo que debe ser mañana, porque ya ahorita tengo todavía que editar el de el triunfo y el de milagro, y de ahí el de ustedes. Ya. Yo creo que para mañana, más tardar. Perfecto, profe. Ya, chicos. Gracias, profe. Chao. Gracias. Bye. Chao. Ay, profe, cuídese, chao. Profesor, una consulta. Dígame, Dayana. Es que yo no pude entrar al tiempo por el internet que lo tenía malo. No sé si me puso asistencia. Ay, déjame verle, Dayana. Ya iba a ser Dayana Coviña. Sí, no le había puesto. Ya le puse ahorita a Dayana. Ah, ya, gracias. A la orden, chao, pasa. Yo también tuve profesor, yo también. Miranda. ¿Quiénes son los yo también? Miranda. Miranda, Kenia. Sí. A ver, esperemos un ratito, Kenia. Y Pico. Pico. ¿Y Melanie Pico? ¿Dónde está Melanie Pico? Aquí, profe, aquí está. Ya. Esto es un inconveniente, no tengo mi celular. Listo, Melanie, ya le puse también. Ya. Gracias. A la orden, chao, pasen bien.